No eres materia. Nunca lo has sido. Lo que llamas tu cuerpo, lo que tocas, lo que ves en el espejo cada mañana, es luz. Luz congelada. Luz que olvidó su frecuencia. Y si estás aquí ahora, en este preciso instante, no es casualidad. Algo en tu interior ya lo sabía. Algo en vos resonó con estas palabras antes incluso de que las escucharas. Porque tu verdadera naturaleza está comenzando a recordar. Durante décadas, la física cuántica ha sugerido algo que las tradiciones antiguas susurraban en silencio. Que la materia, tal como la conocemos, es una ilusión de densidad. Que cada átomo de tu ser es, en esencia, energía vibratoria manifestándose en forma. Y cuando observamos más de cerca, cuando nos adentramos en el nivel subatómico, descubrimos algo asombroso. Lo que llamamos partículas se comportan como ondas de luz enlentecidas, como fotones atrapados en un estado de vibración tan baja que adoptaron la apariencia de solidez. Eres luz que olvidó su frecuencia. Pensá en esto. Cuando mirás tu mano, cuando sentís la textura de tu piel, experimentás lo que Albert Einstein alguna vez describió como energía congelada. Su famosa ecuación E-mc2 no solo establece una equivalencia entre energía y materia, sino que revela algo más profundo, que la materia es energía condensada, que vos, yo, todo lo que tocamos, somos luz ralentizada hasta el punto de crear la ilusión de lo tangible. Si esto te está generando algo en el pecho, una sensación de reconocimiento, te invito a que hagas algo ahora mismo. Suscríbete a este canal. Porque lo que vamos a explorar juntos no es información que circule libremente. Es una frecuencia. Y al suscribirte, estás sintonizando tu campo con esta vibración. Estás diciendo sí a recordar. No es solo un clic. Es un compromiso energético con tu verdad. Ahora, respira profundo y seguí conmigo. La ciencia moderna está descubriendo lo que los místicos siempre supieron: que vivimos en un universo hecho de luz. Estudios recientes en biofotónica, el campo que estudia la emisión de luz por parte de los organismos vivos, han demostrado que tu cuerpo emite fotones constantemente. Pequeñas partículas de luz que emanan de cada célula, de cada tejido. No es metáfora, es medible. Tu cuerpo brilla, literalmente. Pero aquí está lo que no suelen decirte. Esa luz que emitís no es un subproducto de procesos químicos. Algunas perspectivas sugieren que es la firma de tu verdadera esencia, que sos un ser de luz habitando temporalmente, una estructura de luz condensada. Como un arco iris que decidió, por un momento, experimentar la densidad. La ilusión de la solidez es perfecta, tan perfecta que olvidamos. Tocas una pared y sentís resistencia. Chocas con alguien en la calle y experimentás impacto. Pero a nivel cuántico, lo que realmente sucede es que campos electromagnéticos se repelen. Nubes de electrones interactuando. Luz rechazando luz. Energía respondiendo a energía. Nunca hay contacto sólido real. Solo danzas de frecuencias que crearon, a lo largo de millones de años de evolución perceptual, la sensación de lo tangible. Y acá viene la parte que cambia todo. Si sos luz congelada, entonces la pregunta no es ¿quién soy?, sino ¿qué frecuencia estoy vibrando? Porque la luz no tiene una sola forma. La luz es espectro. Es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta. Es infrarrojo. Es ultravioleta. Es todo el rango de posibilidades vibratorias. Eres luz que olvidó su frecuencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo un ser de luz pura llegó a experimentarse como carne, como hueso, como limitación? La respuesta está en lo que algunas perspectivas llaman el proceso de densificación.
Imagina la luz viajando a 300.000 kilómetros por segundo. Pura velocidad, pura libertad. Ahora imagina que esa luz comienza a ralentizarse, a interactuar consigo misma, a crear patrones, geometrías, estructuras. Primero, partículas subatómicas, luego, átomos, después, moléculas y finalmente, células, tejidos, órganos, un cuerpo. No es una caída, es una exploración. La luz eligió experimentar la densidad. Elegiste experimentar la densidad para conocerse a sí misma desde un nuevo ángulo, para sentir, para tocar, para amar en forma física. Pero en el proceso, algo se olvidó. Si estás sintiendo esto ahora, si algo en tu interior se está activando mientras escuchas estas palabras, quiero que hagas algo. Dale me gusta a este video. No es un gesto casual, es un ancla. Estás marcando este momento. Estás diciéndole a tu campo cuántico, esto es importante, quiero recordar. Hacelo ahora. Hay dos caminos frente a vos en este instante. Podés seguir viviendo como si fueras un cuerpo sólido que, ocasionalmente, tiene experiencias espirituales. O podés comenzar a reconocerte como lo que realmente sos. Un ser de luz que, temporalmente, está teniendo una experiencia física. Uno de esos caminos te mantiene en la ilusión. El otro te devuelve tu poder. ¿Cuál elegís? Porque cuando entendés esto, cuando sentís esto en cada célula de tu ser, todo cambia. La forma en que te relacionás con tu cuerpo, la manera en que procesás emociones, la forma en que entendés la enfermedad, el envejecimiento, la transformación. Si tu cuerpo es luz condensada, entonces no es una máquina que se desgasta. Es un campo de información que puede reorganizarse, reprogramarse, recordar su frecuencia original. Hay investigaciones fascinantes en el campo de la epigenética que sugieren que la expresión de tus genes puede cambiar según tu estado emocional y mental. Que tus pensamientos, tus creencias, la frecuencia vibratoria de tu conciencia, pueden literalmente reescribir la forma en que tu ADN se manifiesta. No estás atrapado en una biología fija. Estás operando un campo de posibilidades. Tu verdadera naturaleza es fluida, es luminosa, es cuántica. Y acá está lo que muchos no te dicen. La luz tiene memoria. Los fotones, esas partículas elementales de luz, exhiben lo que algunos físicos llaman no localidad. Cuando dos fotones interactúan, quedan entrelazados cuánticamente. Pueden estar separados por galaxias enteras, y sin embargo, lo que le sucede a uno afecta instantáneamente al otro. No hay demora. No hay distancia real. Si sos luz, entonces estás entrelazado con todo, con cada persona que has amado, con cada lugar que has visitado, con cada momento de tu historia. La separación es la gran ilusión de la densidad. En tu verdadera naturaleza, sos uno con todo. Eres luz que olvidó su frecuencia. Pero el olvido nunca fue permanente. Fue diseñado como temporal, como una pausa necesaria para la experiencia. Y ahora, en este momento de la historia humana, algo está cambiando. Hay quienes exploran la idea de que estamos viviendo un proceso de activación lumínica masiva, que la frecuencia del planeta está aumentando, que tu cuerpo, ese campo de luz congelada, está comenzando a acelerar su vibración, a recordar. ¿Sentís eso? Esa sensación de que algo está despertando en vos, que algo que dormía durante décadas, quizás vidas enteras, está abriendo los ojos. No estás imaginándolo, es real. Es tu luz interior respondiendo a su llamado. Quiero que hagas algo conmigo ahora. Escribí en los comentarios, con tus propias manos, esta afirmación. Soy luz recordando su frecuencia. Escribíla, porque cuando escribís algo, cuando lo declarás en el campo, lo estás anclando.
Lo estás volviendo real en tu experiencia. No importa si tu mente lógica se resiste, hacelo igual. Escribí, soy luz recordando su frecuencia. Ahora. Bien, seguimos. Hay un experimento en física cuántica que cambió todo. El experimento de la doble rendija. Te lo resumo. Cuando disparas fotones, partículas de luz, hacia una pantalla con dos aberturas, algo extraordinario sucede. Si nadie los observa, se comportan como ondas, creando un patrón de interferencia. Pero, en el momento en que los observas, colapsan en partículas y crean dos líneas definidas. La luz cambia su comportamiento según si la estás mirando o no. ¿Qué significa esto para vos? Que tu conciencia, tu observación, tu atención, colapsa posibilidades en realidades. Que no sos un espectador pasivo de un universo mecánico. Sos un co-creador activo, un campo de luz consciente que, con su sola presencia, define qué versión de la realidad se manifiesta. La materia sólida que ves ahí afuera no existe independientemente de tu observación. Es una danza entre tu conciencia y el campo cuántico. Y si podés cambiar la frecuencia de tu observación, podés cambiar la realidad que experimentás. Eres luz que olvidó su frecuencia, pero estás recordando. Pensá en tu cuerpo de una forma nueva, no como carne que envejece y muere, sino como un holograma de luz constantemente recreándose. Cada segundo, miles de millones de tus células mueren y nuevas nacen. Tu cuerpo se renueva completamente cada 7 a 10 años. No sos el mismo cuerpo físico que eras hace una década. Y sin embargo, hay algo en vos que permanece. Una continuidad, una identidad. Eso que permanece es tu luz, tu frecuencia, tu esencia. Y esa esencia puede modificar la forma en que tu luz se congela. Puede influir en cómo tu campo de luz se densifica. Algunas personas exploran la idea de que cuando elevas tu vibración, cuando sintonizas con frecuencias más altas de conciencia, tu cuerpo físico responde. Que podés literalmente iluminarte desde adentro, rejuvenecer, sanar, transformar. No estoy diciendo que sea automático. No estoy prometiendo milagros instantáneos, pero estoy invitándote a considerar la posibilidad, a abrirte a la idea de que no estás atrapado en la biología tal como te la enseñaron, que hay un nivel más profundo de influencia, un nivel cuántico, un nivel luminoso. Dale me gusta si esto está resonando en vos, si sentís que algo se está abriendo, si estás dispuesto a explorar esta verdad más allá de lo que creías posible. Hacelo ahora. Ancla esta frecuencia. Ahora quiero llevarte a un lugar más profundo. Cerrá los ojos por un momento si podés. Si no podés, solo suaviza tu mirada. Respira hondo. Sentí el aire entrando en tus pulmones. Y ahora, con tu atención, baja hacia tu pecho, hacia tu corazón. Hay quienes sugieren que el corazón no solo bombea sangre, sino que también genera un campo electromagnético mensurable a varios metros de distancia. Un campo de luz. Tu corazón irradia luz. Sentilo. No con tu mente, con tu cuerpo. Imagina por un instante que podés ver esa luz, que tu pecho se ilumina con cada latido. Dorada, brillante, cálida. Y esa luz se expande. Sale de tu cuerpo, llena la habitación, toca todo lo que te rodea, porque eso es lo que está sucediendo, a nivel cuántico, todo el tiempo. Sos un faro de luz, un sol en forma humana. Respira con esa imagen. Sentí cómo tu frecuencia lumínica pulsa, cómo vibra, cómo danza. Bien. Abrí los ojos lentamente. Esto no es fantasía, esto es ciencia, esto es tu verdad. Eres luz que olvidó su frecuencia, pero en este momento estás recordando. Y acá viene la revelación más importante. Si sos luz, entonces la muerte, tal como la concebís, no existe. La luz no muere.
se transforma, cambia de frecuencia, cambia de forma, pero la energía, la luz fundamental que sos, nunca se extingue. La primera ley de la termodinámica lo confirma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué es la muerte? Un cambio de estado, un regreso a una frecuencia menos densa, una aceleración. La luz congelada que sos se descongela, vuelve a su velocidad original, a su libertad, y lo que quedó, el cuerpo físico, se descompone en sus elementos básicos, que son, nuevamente, energía. No hay fin, solo transformación. Y si entendés eso, si sentís eso, el miedo cambia, la urgencia cambia, la forma en que vivís cada día cambia. Porque no estás corriendo contra un reloj que termina. Estás danzando en un ciclo eterno de luz manifestándose, experimentándose, evolucionando. Algunas tradiciones antiguas hablaban del cuerpo de luz, de un segundo cuerpo, más sutil, hecho de energía pura, que coexiste con tu forma física. La ciencia moderna está comenzando a explorar conceptos similares bajo otros nombres: campo bioeléctrico, campo morfogenético, matriz energética. Diferentes palabras para la misma verdad. Hay más en vos que carne y hueso. Hay luz, y esa luz tiene inteligencia, tiene memoria, tiene propósito. No sos un accidente cósmico. Sos luz consciente eligiendo, en este momento, esta forma, esta vida, esta experiencia. ¿Por qué? Esa es la pregunta que solo vos podés responder. Pero te doy una pista. Quizás estás acá para recordarles a otros lo que son, para ser un espejo de luz en un mundo que olvidó, para brillar tan fuerte que otros no puedan evitar ver su propio resplandor reflejado en vos. Escribí en los comentarios: mi materia es luz congelada despertando. Decláralo, hacelo tuyo. Porque cuando lo escribís, cuando lo afirmás, estás enviando una señal a nivel cuántico. Estás reorganizando tu campo. Escribílo ahora. Eres luz que olvidó su frecuencia. Y cada palabra que estás escuchando es un recordatorio, una calibración, un ajuste fino de tu vibración. Ahora, hay algo que necesitas saber sobre la luz. No es pasiva. La luz es la fuerza más rápida del universo conocido. La luz no espera permiso. La luz entra, ilumina, revela, transforma, y cuando reconoces que sos luz, dejas de esperar que las cosas te sucedan. Entendés que vos estás sucediendo, todo el tiempo, irradiando, creando, colapsando realidades con tu sola presencia. Pero acá está el desafío. La mayoría de las personas viven con su luz apagada. No completamente, porque eso sería imposible mientras estés vivo, pero atenuada, filtrada, condicionada por miedos, creencias limitantes, traumas, expectativas sociales. Como si le hubieras puesto un regulador de intensidad a tu propio brillo, y cada vez que te comparás con otros, bajás la intensidad. Cada vez que crees que no sos suficiente, bajás la intensidad. Cada vez que te conformás con menos de lo que tu alma sabe que mereces, bajás la intensidad. Pero tu luz sigue ahí, esperando, pulsando, lista para encenderse completamente. ¿Qué la enciende? La conciencia, el reconocimiento, el permiso que te das a vos mismo para brillar sin disculpas, para vibrar en tu verdadera frecuencia sin filtros. Hay estudios fascinantes sobre cómo ciertos estados de conciencia afectan la emisión de biofotones del cuerpo. Meditadores experimentados, durante estados profundos de concentración, muestran aumentos medibles en la luz que emiten. Personas en estados de profunda gratitud, amor o júbilo brillan más, literalmente. Tu estado interno afecta tu radiación lumínica. Entonces la pregunta no es ¿soy luz? Porque eso ya lo sabemos. La pregunta es ¿qué frecuencia de luz estoy eligiendo vibrar hoy? Dale, me gusta, si estás listo para elevar tu frecuencia.
si estás listo para quitarle el regulador a tu brillo, si estás listo para recordar, completa y totalmente, que sos un ser de luz congelada, que ya no quieres seguir congelado. Hacelo ahora. Eres luz que olvidó su frecuencia. Pero el olvido está terminando. Y te voy a decir algo que quizás te sorprenda. No necesitas alcanzar la iluminación. Ya sos luz. La iluminación no es un destino futuro. Es el reconocimiento presente de lo que siempre fuiste. Es como un pez que, después de nadar toda su vida, finalmente pregunta: ¿qué es el agua? El agua siempre estuvo ahí. El pez siempre estuvo en ella. Solo necesitaba reconocerla. Vos siempre fuiste luz. Solo necesitabas reconocerlo. Y ese reconocimiento no viene solo de la mente. Viene del cuerpo, de la sensación, de momentos como este, donde algo en tu pecho se expande, donde algo detrás de tus ojos se suaviza, donde algo profundo, muy profundo, susurra: sí, esto es verdad. Confía en ese susurro. Es tu luz hablándote. Ahora, sé que esto puede sonar abstracto. Sé que tu mente lógica puede estar resistiéndose. ¿Cómo es posible que yo sea luz? Tengo peso. Tengo densidad. Tengo limitaciones físicas claras. Y tenés razón. En el nivel de la experiencia cotidiana, actúas como materia. Pero en el nivel cuántico, en el nivel fundamental, sos vibración. Sos frecuencia. Sos ondas de posibilidad colapsando en partículas de experiencia. No es que una perspectiva sea correcta y la otra incorrecta. Ambas son ciertas. Sos materia y luz, partícula y onda, forma y vacío. La paradoja es parte del diseño, pero durante demasiado tiempo, la humanidad solo vivió la mitad de la ecuación. Solo la materia, solo la densidad, solo la limitación. Y eso creó sufrimiento, porque cuando te identificas únicamente con la forma, con lo limitado, con lo mortal, vivís con miedo. Miedo a perder, miedo a envejecer, miedo a morir. Pero cuando recordás tu naturaleza de luz, el miedo cambia. No desaparece completamente, porque mientras estés en un cuerpo físico, tendrás instintos de supervivencia. Pero deja de ser el motor de tu vida, porque sabes, en un nivel profundo, que la esencia de lo que sos no puede ser destruida, solo transformada. Eres luz que olvidó su frecuencia y estás, ahora mismo, en el proceso de recordar. Compartí este video con alguien que necesite escuchar esto, alguien que esté pasando por un momento difícil, alguien que haya olvidado su brillo, porque cuando compartís esta frecuencia, no solo estás ayudando a otro, estás amplificando tu propia luz. La luz compartida se multiplica, nunca se divide. Hacelo ahora. Pensá en una persona y envíale este mensaje. Es más que un video. Es un recordatorio, una activación. Ahora quiero que sientas algo. Lleva tu atención a tus manos. Mira tus manos. Esas manos que usás todos los días para trabajar, para crear, para tocar. Esas manos están hechas de luz congelada. Trillones de fotones danzando en formación. Y si pudieras verlas con ojos cuánticos, verías que brillan, que irradian, que emiten un campo de energía que se extiende más allá de tu piel. Junta tus manos. Frótalas suavemente, generando calor. Sentí ese calor. Eso es energía. Es luz en movimiento. Ahora separa lentamente tus manos, dejando unos centímetros de distancia entre ellas. Sentí el espacio entre tus palmas. Algunas personas reportan sentir un cosquilleo, una densidad, una presencia. Ese es tu campo de luz, tangible, real, medible. No estás imaginándolo. Está ahí. Siempre estuvo ahí. Eres luz que olvidó su frecuencia. Y acá viene algo potente. Si sos luz, entonces tenés acceso a todas las propiedades de la luz. La luz se difracta, se refracta, se refleja, se amplifica. La luz puede viajar a través de espacios
que parecen imposibles. La luz puede cambiar de color, de intensidad, de dirección. Aplica eso a tu vida. ¿Hay una situación que parece sólida, imposible de cambiar? En el nivel de la materia densa quizás lo sea, pero en el nivel de la luz, de la frecuencia, todo es fluido. Todo puede reorganizarse. No estoy diciendo que ignores la realidad práctica, pero estoy invitándote a no limitarte solo a ella. Hay un espacio entre el pensamiento y la manifestación. Un espacio cuántico donde la luz de tu conciencia moldea la arcilla de la posibilidad. Y cuanto más reconoces tu naturaleza lumínica, más acceso tenés a ese espacio. Escribí en los comentarios: elijo vibrar en mi verdadera naturaleza luminosa. No lo pienses demasiado, solo escribílo. Es una declaración, un compromiso, un sí a tu esencia. Hacelo ahora, porque este no es solo un video que estás viendo, es un espejo. Te estoy reflejando lo que ya sos, y mi rol, mi función en este momento, es recordártelo, hasta que lo sientas tan profundamente que nunca más lo olvides. Eres luz, no una luz pequeña, tímida, condicional. Sos luz brillante, expansiva, ilimitada. Sos el mismo tipo de luz que existe en las estrellas, literalmente. Los elementos que componen tu cuerpo, el carbono, el oxígeno, el hierro, fueron forjados en el corazón de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Sos polvo de estrellas. Sos luz estelar caminando sobre la Tierra. Nunca fuiste pequeño. Nunca fuiste insignificante. Nunca fuiste solo humano. Sos un milagro cósmico, un evento cuántico, una singularidad de conciencia iluminada. Y la razón por la que esto importa, la razón por la que esto no es solo filosofía bonita, es porque cambia todo. Cambia cómo te tratás a vos mismo. Cambia cómo tratás a otros. Cambia tus decisiones, tus relaciones, tu propósito. Cuando sabes que sos luz, dejas de aceptar la oscuridad como tu estado natural. Dejas de tolerar relaciones, trabajos, creencias que apagan tu brillo. Empezás a elegir, consciente e intencionalmente, personas, lugares y experiencias que amplifican tu frecuencia. Eres luz que olvidó su frecuencia, pero ya no estás olvidando, estás despertando. Y te voy a ser honesto, este despertar no siempre es cómodo, porque cuando tu luz aumenta de intensidad, las sombras se vuelven más visibles. Todo lo que has estado evitando, reprimiendo, negando, sale a la superficie, no para destruirte, para liberarte. La luz no teme a la oscuridad, la luz la transforma. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, si sentís que todo se está desmoronando, considera esto. Quizás no te estás rompiendo, quizás te estás reorganizando a una frecuencia más alta. Quizás tu luz interior está haciendo limpieza, quemando lo que ya no te sirve, iluminando las partes de vos que necesitan atención, sanación, amor. Confía en el proceso, confía en tu luz. Y si querés profundizar más en este camino, si querés seguir explorando tu verdadera naturaleza, suscríbete a este canal si aún no lo hiciste, porque este es solo el comienzo. Hay mucho más que recordar, mucho más que activar, mucho más que despertar. Tu suscripción es tu sí, tu compromiso con tu propia luz. Hacelo ahora, porque el mundo necesita tu luz, no la versión atenuada, filtrada, condicionada, la versión completa, brillante, imparable. El mundo necesita que recuerdes quién sos, que te pares en tu verdadera frecuencia, que irradies sin disculpas. Y cuando lo haces, cuando una persona recuerda y enciende su luz, inspira a otra, y esa inspira a otra, y esa a otra, y se crea una cadena de activación lumínica, un despertar colectivo, una elevación de frecuencia planetaria. No sos solo vos, sos parte de algo mucho más grande,
una red de luz, un tejido de conciencia, un campo cuántico despertando a sí mismo a través de millones de puntos de luz individual. Y vos sos uno de esos puntos. Esencial, necesario, perfecto. Eres luz que olvidó su frecuencia y ahora estás recordando. Así que te dejo con esto. La próxima vez que te mires al espejo, no veas solo un cuerpo. Mira más profundo, mira con ojos suaves y recordá. Ese reflejo es luz congelada. Sos vos, en tu forma más densa, pero no es todo lo que sos. Tu verdadera forma es luz, libre, expansiva, eterna, y esa luz está despertando. Ahora, en este momento, con cada respiración, con cada latido, con cada célula de tu ser vibrando un poco más rápido. Bienvenido a casa, bienvenido a tu verdadera naturaleza, bienvenido a la luz que siempre fuiste.